Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Iniciamos hoy un programa que tiene enormes expectativas, sobre todo para Madero Comunicaciones, agradeciendo que nuestro distinguido amigo y colega Benito Baranda tenga la gentileza de venir a comentarnos un tema tan importante en un programa que se va a llamar y que se llama País Justo. Es lo que estamos buscando detrás de este programa. Y antes de empezar el programa de hoy, quiero saludar a Benito Baranda y agradecer la gentileza que tiene de estar con nosotros en sus escasos tiempos para hablar de una gran idea y para saber cómo podemos finalmente hacer un país justo. Benito, gusto saludarte y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Percival. Bueno, yo creo que es un honor estar acá y también poder contribuir a esta reflexión que a veces no se profundiza en la vida de cada uno de nosotros, o en el mundo empresarial también, o en la ciudadanía. Y la empresa es un actor muy relevante en la sociedad. Entonces agradezco la oportunidad que ustedes abren como Madero Comunicaciones para que esto se pueda conversar con tranquilidad y se pueda llevar a los procedimientos que en el mundo y en tantas empresas chilenas ya se están realizando. Y sobre todo, Benito, porque probablemente eres el chileno más informado o más claro en lo que ha significado esto de buscar alternativas para tener un país justo. Yo creo que todos te reconocemos como una persona que has tenido una vida dedicada a la solidaridad, y esta mirada que tenemos acá en Madero Comunicaciones es una mirada más bien de cómo buscar que el empresariado o los emprendedores, más allá de tener vocación de poder generar expectativas de emprendimiento, crecimiento, lo hagan también con una mirada social. Claro. Ese es un poco a quien queremos estar. Y hoy día vamos a hablar de eso, ¿ya? Vamos a hablar también de lo que es la responsabilidad social empresarial, digamos, los alcances y las potencialidades que tiene la responsabilidad social empresarial. Tú, que conoces a fondo el tema, para ti, ¿qué es lo que es responsabilidad social empresarial, Benito? Bueno, el ser humano es un ser comunitario que tiene responsabilidad sobre su entorno, sobre las otras personas que están a su alrededor. Y lo que hace la responsabilidad social empresarial, donde está también la reputación corporativa, ¿no es cierto?, el que efectivamente la empresa no ignore lo que ocurre alrededor de ella cuando hace su negocio, es asumir que ese entorno donde realizan los negocios, las personas con las cuales están vinculadas, el entorno ambiental, tiene un impacto de su actividad económica, y ese impacto debería ser, ojalá lo más posible, y por eso hay que trabajarlo profundamente, un impacto que permita una vida justa para esas personas, un trato adecuado con el medio ambiente, es asumir esas responsabilidades desde la empresa. Esto es una alta tensión, hay países donde esto ha sido una pelea tremenda, ¿no es cierto? Un grupo muy grande de empresarios en Estados Unidos ha luchado contra esta responsabilidad, hoy día cada vez menos, pero en el pasado fue muy duro, porque se oponían, decían, negocios son negocios. Claro. Que era una frase, ¿no es cierto?, que se decía en inglés, y el resto, bueno, son parte de las consecuencias de los negocios, pero no podemos parar los negocios por esas consecuencias. Y hoy día no, hoy día las personas desde hace unos 40, 50 años, yo imagino que siempre ha habido esta responsabilidad, pero unos 40, 50 años han conceptualizado cómo trabajar esto, se ha formado gente, ha habido gente tan espectacular como Michael Porter que han entregado una reflexión profunda sin ignorar la importancia de los negocios, y esa responsabilidad tiene entonces por lo menos 3 ámbitos. Ellos hablan como de 7 puntos, pero hay 3 ámbitos que yo creo que son muy importantes. Uno de ellos es que tú tienes que hacer bien tu negocio, ¿ya? Claro. Ese es un ámbito importante, porque si no lo haces bien, bueno, fracasa la gente que está trabajando contigo, pierde el capital, ¿ya? Y ese negocio tiene que hacerse en relación con la comunidad y con el medio ambiente, que es el segundo elemento, ¿no es cierto?, importante, que tú tienes que procurar que esa comunidad y el medio ambiente sean cuidados.
Y tercero, con un alto compromiso social. Tú no eres una isla. Claro. Hay un entorno social macro, ¿no es cierto?, donde tú vives, un país o un continente, y se te pide, cuando la comunidad te cede recursos naturales, te cede un espacio para un negocio, el Estado a través de su legislación te cede, ¿no es cierto?, una frecuencia radial, tú pasas a comprometerse socialmente, porque tu objetivo es construir un mejor país, una mejor ciudadanía, que es lo que hacemos en este programa, ¿no es cierto?, cuando hablamos de justicia. O sea, la justicia a veces es vista como con sospecha, pero yo digo, no, es cómo nos tratamos dignamente entre nosotros. Porque particularmente en lo que el hecho del negocio en tanto tal es lo que convoca, es lo que mueve, es lo que, digamos, genera el movimiento. Pero también cuando se hacen los negocios no está pendiente al principio todo lo que es lo que se podría lograr de él. Es claro. Cuando en la mirada de poder generar esos esfuerzos para que vaya bien en este negocio, también mantener un trabajo, pagar sueldos a tiempo, claro, etcétera, también tiene que ver con cuándo, a tu juicio, porque no todos hacemos, porque hay empresas sociales dedicadas solamente a lo social, digamos, que se hacen... Claro, hay legislaciones muy buenas de eso. En España, por ejemplo, hay muy buenas legislaciones dedicadas a eso. Claro. Por lo tanto, no es que esté haciendo un emprendimiento, esté pensando en lo social de inmediato, claro, pero cuando ya se ha logrado una cierta consolidación, o más allá del trabajo, a tu juicio, desde tu mirada, ¿cuál es el momento en que se empieza a producir esa mirada donde dice, bueno, ¿qué más hago aparte de dar trabajo y pagar un sueldo? Claro, yo creo que el presupuesto inicial de la responsabilidad social empresarial está en la gratitud. Voy a hablar como de valores humanos. Bien. Si la persona, aunque parta el negocio y esté recién comenzando, no es una persona agradecida de lo que ha recibido y no es una persona que tiene conciencia de que él se ha construido gracias a muchas personas, le va a costar la responsabilidad social empresarial. Por eso el individualismo meritocrático te genera mucha tensión a la responsabilidad social empresarial, porque la persona se cree que es fruto de sí misma y de su propio mérito, siendo que eso no es verdad. La verdad es que todos somos fruto de otras personas, de tu papá, de tu mamá, claro, de los tíos, de la gente del entorno, de quienes nos educaron. Entonces, yo creo que muchos negocios parten ya con esa responsabilidad. Y de hecho, en la historia de la humanidad hay ejemplos preciosos. El origen de las empresas B, por ejemplo, eso. Sí. Parten diciendo, yo quiero hacer un negocio que no me genere una insatisfacción profunda después por el daño que he provocado en la comunidad, porque no me han interesado mis trabajadores, porque a lo mejor no he tenido ningún interés en los problemas que están en mi entorno o en las oportunidades de desarrollo que están en mi entorno. Entonces, la persona lo que hace, ¿no es cierto?, al comenzar un negocio es reconocer que se debe a los demás, que a lo mejor ha hecho méritos para tener lo que tiene hoy día, se ha esforzado, y a partir de eso, yo diría que el elemento clave del inicio de la responsabilidad social empresarial es la transparencia, que efectivamente tú hagas bien tu negocio. Y esa transparencia con tus trabajadores, con tus colaboradores, con el resto de las personas que están en tu entorno, es un pedestal que te permite sostener después la responsabilidad social empresarial. Si no conoces tu entorno, es difícil realizar la responsabilidad social empresarial. Si tú vienes, ¿no es cierto?, de una región, no sé, del norte, sí, te has criado allí, si tú no conoces adecuadamente lo que ocurre en ese territorio, bueno, ¿cómo vas a ejercer después una contribución con ese territorio? Yo creo que eso es la consecuencia, pero si no partes por transparencia, pueden haber empresas que se declaran socialmente responsables, pero cuando tú haces un escáner de la empresa, son muy oscuras, es una caja negra. Sí. Ahora, bien, la responsabilidad social empresarial la lidera, digamos, así entre comillas, el dueño de la empresa, pero también la lideran junto con sus trabajadores. ¿Existe ahí la componente en que para hacer responsabilidad social empresarial es más interesante, más que el propio dueño o el propio gerente de la empresa quiera llevarlo adelante, para hacerlo en conjunto con sus trabajadores? Por supuesto. Yo creo que a nosotros nos toca participar habitualmente en programas de responsabilidad social empresarial donde se hacen en conjunto con los trabajadores y también con otros de los cercanos, lo que se llama los stakeholders, ¿no es cierto?, las otras personas que están alrededor que hacen negocios con esa empresa. Si la empresa es considerada como una comunidad de trabajo, tu responsabilidad social la tienes que hacer con tu comunidad de trabajo, no la puedes hacer de manera aislada. Si la hace el empresario, está más en el borde de la filantropía.
Sí. de que tú donas, y eso no tiene nada, por supuesto, de malo. Al contrario, bien hecha la filantropía puede ayudar mucho. Y tú dices, yo tengo un deber con el territorio donde nací, y producto de ese deber que tengo, le quiero devolver la mano a ese territorio, voy a construir una escuela, un liceo técnico, pero eso no es parte de mi responsabilidad social empresarial, Claro. sino que es un acto filantrópico en el cual de mis utilidades que yo saco, aporto para esa obra. La responsabilidad social empresarial abarca todos los estamentos de la empresa, todos los ámbitos donde yo realizo negocios. Esa es la gracia. Y por eso se hace, cuando tú evalúas o mides la responsabilidad social empresarial, hace una medida en todas las dimensiones. No te quedas solamente en algunas dimensiones, de eso vamos a hablar más adelante. Y al hacer esa medición, tú dices, yo he avanzado mucho a lo mejor en compromiso mío con la comunidad de recursos de la empresa, poco con los trabajadores y muy poco con las empresas contratistas, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Y ese análisis es muy Bien. pertinente. Ahora, porque en Chile la responsabilidad social empresarial se ha visto no hace muchas décadas. Claro. O sea, como digamos que se ha situado como un... Y también se ha tratado de legislar en favor de esa responsabilidad, la ley Valdés o Claro. la semejante, digamos, que permiten y que facilitan los recursos de la empresa para actividades culturales, para actividades de emprendimiento, de otras actividades de emprendimiento, apoyo a gestión de comunidades, etcétera. En Chile, la responsabilidad empresarial, a tu juicio, ¿qué le falta? Tenemos tenemos leyes que apunten a poder resolver o facilitar el tema de que las empresas tengan y desarrollen una política de responsabilidad empresarial con recursos que eventualmente pueden sacarse del Estado o pueden, digamos, minimizar de los impuestos que tienen que pagar. ¿Falta Bueno, algo en eso? Yo soy una persona que señalo siempre que cuando tú identificas acciones que realizamos los ciudadanos que son generadoras de justicia social y nos ayudan y nos impactan a todos, tú las tienes que transformar en prácticas permanentes desde el Estado, desde las empresas. Hay gente que dice, dejémoslo a la libertad de las empresas. A mí me tocó participar en la Comisión Engel de Transparencia, y si tú dejas un ámbito muy grande a la libertad de las empresas, lo que ocurre es que hay empresas que ponen en práctica, ¿no es cierto?, adecuados procedimientos, por ejemplo, para ser transparentes en sus negocios, pero otras no. Y las que lo ponen se ven amenazadas por las otras empresas, porque si las otras empresas hacen cosas oscuras, compiten deslealmente, Claro. ¿no es cierto?, con las empresas que hacen todo lo correcto. Entonces yo digo, lo correcto debería ser la norma, debería Claro. ser la ley, o sea, tú deberías exigir que eso ocurra. Bueno, lo mismo ocurre con la responsabilidad social empresarial. La ISO 26000, ¿no es cierto?, es voluntaria, y yo creo que algo de la ISO 26000 o los otros indicadores que se han ido sacando después, los 7 indicadores, ¿no es cierto?, que se han ido trabajando después, tú deberías tener desde el Estado alguna obligatoriedad de algunos de esos indicadores, porque si no, lo dejas en manos, ¿no es cierto?, de la buena voluntad de las personas. Hemos avanzado en lo ambiental, porque se ha puesto, ¿no es cierto?, una mayor estrictez en lo ambiental, pero en lo social, en los compromisos sociales, nos ha costado mucho avanzar. Y lo que tú señalas de las donaciones con las leyes tocan el tercer aspecto de la responsabilidad social empresarial, que es el compromiso con la comunidad. Pero los otros aspectos, que son todo el manejo interno de la empresa, de sus negocios, no te lo toca eso, porque Claro. tú puedes estar haciendo negocios donde tratas muy mal a tus proveedores en los pagos que realizas, y después te ves como muy generoso en lo que entrega a la comunidad. Claro. Y tus proveedores están indignados porque tú apareces como una persona, ¿no es cierto?, como empresa, yo aparezco como una persona empresa muy generosa, pero en el fondo después los trato muy mal a ellos, que son los que me entregan los productos que yo comercializo. Entonces, yo creo que para lograr que una responsabilidad social empresarial madure, bueno, en Chile tenemos organizaciones que nos ayudan para esto. Está Prohumana, que saca un indicador no de responsabilidad social empresarial, sino de sostenibilidad de la empresa, Sí. que es muy interesante. Hay indicadores de reputación empresarial, y también está Acción RCE, que está trabajando fuertemente para capacitar a las personas para que se puedan involucrar, ¿no es cierto?, las empresas de manera adecuada, con procedimientos estandarizados que han demostrado ser exitosos, y hay muchos cursos, uno se mete en la página de ellos y hay muchos cursos para esto. Entonces, ese alcance de la madurez mayor de la responsabilidad social empresarial, que todavía tiene rastros de la filantropía anterior, yo creo que es lo que viene. Y también hay una responsabilidad social empresarial que se termina, ¿no es cierto?, transformando en un tumor dentro de la responsabilidad social empresarial, un tumor maligno,
que es confundirla con el marketing social de la empresa. Entonces, utilizar lo social para el marketing de la empresa, no el marketing social en general, sino que lo asocio a la empresa, donde tú instrumentalizas tu compromiso con la comunidad para poder tener mayor cantidad de ventas. Claro. Y eso comienza a pervertir un poco el origen y el sentido de lo que es la verdadera responsabilidad empresarial. ¿Que tu mano derecha no sepa lo que entrega tu mano izquierda? Yo diría que tu mano derecha puede saber lo que entrega tu mano izquierda, pero que sea consistente con lo que tú haces con tus trabajadores, con los impuestos que pagas, con la transparencia de tus negocios, para que tus competidores pues no te acusen de serles desleal, claro. Y que hagas bien tu vínculo, ¿no es cierto?, con tu medio ambiente y con tu entorno comunitario, porque tú puedes tener una operación, ¿no es cierto?, de recursos naturales en un territorio y aparecer después siendo muy generoso en el arte, claro, y en la superación de la pobreza. Pero si yo te visito en el territorio donde tú estás, a lo mejor tú estás causando daño a la comunidad y daño al medio ambiente. Entonces, más que sepan tus manos, yo diría que si yo miro las manos, hay consistencia. Perfecto. ¿Ya? Y esa consistencia hoy día se puede lograr. Hay instrumentos para lograrla. ¿Y la diferencia que hay entonces entre filantropía y responsabilidad social empresarial? Me parece que la primera es más, digamos, menos comprometida, en el sentido de que uno entrega los recursos, claro, que tiene para poder ayudar al arte, a la investigación, etcétera, y la otra es como un compromiso más permanente con la comunidad. O sea, es como una política interna de esto. Ahora, cuando uno habla de esto, habla solamente de empresas, de la responsabilidad social empresarial, en tanto empresas particulares, o también de una mirada como del Estado empresario. A ver, yo diría primero en relación a la filantropía es necesaria, la sociedad y uno es libre, o sea, nadie me puede coartar mi posibilidad de colaborar con alguna obra social, eso es la filantropía. En el fondo, sí, yo hago una acción y esa filantropía la puedes hacer muy bien. De hecho, la Universidad Adolfo Ibáñez tiene un grupo que está trabajando en esto de manera bien profesional, en Estados Unidos también, en otros países del mundo se trabaja muy profesional. Tú cuando creas la Fundación Madero es filantropía y tú decides poner tus recursos personales en la Fundación Madero y tú realizas acciones. Tengo un amigo en Perú que su padre hace muchos años atrás escribió un precioso libro donde reunió recetas peruanas. Tú lo ves en el aeropuerto, este libro, Tony Cluster, y esos recursos son para una fundación. Esa es su filantropía. Tú también te puedes implicar en la filantropía. Quiero hacer esa salvedad para no menospreciar la filantropía. Lo que ocurre es que eso lo haces tú por una decisión propia. Y sumas gente, sumas tu familia, todo. Pero cuando la responsabilidad social empresarial es asumida conjuntamente dentro de la empresa y hay una decisión estratégica para realizarla, tú aplicas allí lo mismo que aplicas para tu empresa. Entonces haces una planificación, dices voy a destinar 2-3% de las utilidades para esto, me voy a focalizar en este ámbito, quiero que mis trabajadores se impliquen, y cuando me hacen el escáner van a ver que esa responsabilidad abarca el trato interno, abarca mi vínculo con la comunidad, con el medio ambiente, y abarca mi compromiso social. Entonces, tiene ese matiz que pasa a ser parte como de la operación de la empresa. Lo otro es una decisión personal donde hay mucha gente que ha hecho un bien enorme. Piensa tú, Bill Gates hoy día en lo que están haciendo ellos en África. Sí. O sea, hay mucha gente que hace filantropía y la vincula a procesos grandes de promoción humana. No es filantropía de una dádiva, y se implica en ello y destinan energía, tiempo, pero un tiempo personal. Él no mete a su empresa. Bien. Él mete sus recursos personales de sus riquezas y suma a otras personas que meten también sus recursos personales y se suma a la Organización Mundial de la Salud y a los países donde operan. Y la perspectiva, que esta es más a lo mejor más crítica, de la perspectiva del Estado. Sí, pues, me faltó eso, sí. Del Estado empresario. ¿Ah? Claro. De cómo desde el Estado, cómo el Estado se mira a sí mismo, ¿ah? como un Estado empresario, pero con una fuerte carga de responsabilidad social empresarial, cómo la promueve y cómo la ejercita. Claro. Yo creo que en todos, no solo en la empresa del Estado, yo creo que en todos los servicios del Estado tú deberías tener responsabilidad social. Cuando yo llego y voy al registro civil en Santiago y a la calle Huérfano y veo unos carteles que ponen los trabajadores, los empleados del registro civil, por la carga laboral que tienen, yo me preocupo del Estado y digo, esos trabajadores no los podemos reventar, están haciendo un trabajo que es demasiado importante para nosotros y tienen que contar con las condiciones y los incentivos para que estén bien haciendo su trabajo. Atienden mucho público todo el día, tienen que inclusive hablar con personas que a lo mejor tenemos ignorancia sobre los procedimientos
y nos tienen que tratar dignamente. Entonces, eso es parte de la responsabilidad social empresarial. Uno diría, pero Benito, es un servicio del Estado, pero también se maneja empresarialmente. Si también queremos que tenga una buena gestión, que tenga una buena planificación. Hace un tiempo atrás veíamos en un programa que las personas acudían a servicios del Estado o acudían a lugares donde acuden muchas personas mayores y que en esos lugares no estaban los servicios sanitarios. Y a veces tenían que esperar muchas horas para recibir la atención. Sacaban su número, estaban cómodos, sentados, esperando, pero no habían baños públicos. Eso es parte de su responsabilidad social. O sea, no puede ser como ocurrió en el metro. Como tú construyes el metro, que se construyó en otra época, y no generaste ascensores. Se te olvidaron las personas que no podían bajar escala. Claro. Y hoy día hemos tenido que hacer una gran inversión, el metro ha tenido que hacer una gran inversión en Santiago para generar los ascensores. Entonces, las empresas del Estado, o donde tiene participación el Estado, como también los servicios del Estado, tienen responsabilidad social. Uno podría ponerle empresarial, de servicio, pero es corporativa, al final es una responsabilidad social corporativa. Sí. FONASA tiene una responsabilidad social corporativa. O sea, no puede ser que como servicio del Estado tú llegues a FONASA y donde hay muchas personas mayores y no tienes baños públicos. O sea, es insólito. La persona que diseñó la oficina, ¿cómo no se le ocurrió construir baños? O sea, cuando uno reflexiona esto dice... Claro. Se habrá imaginado que iban a ir, no sé, animales a ese lugar, o iban a ir 5 minutos las personas a ese lugar y después iban a otro baño, a otro lugar al baño. Entonces, esa responsabilidad, bueno, y en la cabeza de muchas de las personas que trabajan en el Estado todavía, yo no diría en todos, pero todavía, eso, dicen, no nos corresponde a nosotros, es de la empresa privada. Y yo digo, no. O sea, si tú tienes que pagar bien a tus proveedores, si eres una empresa del Estado, paga como corresponde a tus proveedores. Porque tu proveedor, pequeño, mediano, si tú no le pagas a tiempo, lo tratas injustamente, te aprovechas de él por el tamaño que tiene y lo explotas. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay que formar a la gente, por supuesto, para eso. Y ese empresario que está, digamos que se le paga a destiempo, obviamente no puede estar pensando en hacer además la responsabilidad social empresarial porque no puede, o sea, ¿cómo se sustenta? No, y porque otro está trabajando con la plata de él. Si cuando me recordaba todos estos reportajes que hizo los medios de comunicación acerca de los pagos, ¿no es cierto?, de grandes cadenas comerciales, tú decías, pero ellos están trabajando con la plata de un pequeño que además tiene que pagar un crédito. Claro. ¿Ya? Entonces al final se va complicando mucho porque tiene que pedir otro crédito para poder pagar los salarios de los 20 o 30 personas que tiene, hace un producto precioso que tiene una buena acogida a lo mejor en el público, pero al final termina trabajando para el que vende ese producto en estas grandes cadenas, algo que se ha ido terminando por supuesto ahora y que ha habido un compromiso de modificación de parte del Estado, y que me parece muy correcto que se haga. Todos asumamos la carga de que, bueno, nos cuesta crecer. Las dimensiones de la responsabilidad social empresarial, las dimensiones. No importa que estemos hablando de una gran empresa que tiene, no sé, pues, miles de empleados, con las empresas que tiene un empleado, 10 empleados, 5. ¿Cómo un empresario que quiera hacer una pequeña aporte a la comunidad, cómo debiera establecer, te estoy haciendo una pregunta que es muy difícil de responder, pero ¿cómo se apunta? Digamos, es más bien que empiece por una responsabilidad local dentro de su empresa y que después pueda desarrollarla, y los grandes, digamos, ¿cómo lo hacen? A tu juicio, lo que están haciendo, más bien desde el pequeño, mediano y grande, a tu juicio, acá en Chile hoy día, ¿está bien enfocada? ¿Está bien direccionada? Yo creo que cada vez está más bien enfocada ya, y Acción RC ha ayudado mucho a eso, ProHumana también con sus indicadores. Yo creo que porque eso nos ha permitido ejercer una presión sobre el mundo empresarial para decir, póngase al día. Yeah. Y han entrado ejecutivos jóvenes, ¿no es cierto?, nuevos, que han traído nuevas maneras de medir, de planificar y de medir, ¿no es cierto?, esa responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, como también la llaman. Yo diría que donde hay mayores dificultades, por supuesto, en la empresa mediana y pequeña. Sí. La grande cada vez está siendo medida más por eso. En algunos países de Europa la miden también por reputación, y es complejo, ¿no es cierto?, porque son muy estrictos los indicadores y todo. Y yo creo que es un tema que lo podemos profundizar el próximo programa, porque yo creo que ahí hay que hablar bien profundamente de cuál es el procedimiento para poder llegar a tener una adecuada responsabilidad social empresarial. Perfecto. Y te quiero, Benito, te agradecemos la gentileza que tienes de estar acá con nosotros, acá en País Justo. Gracias por tus conceptos y nos encontramos
Dios mediante, en otra oportunidad. Tu último Muchas segundo gracias. para despedirnos de nuestros distinguidos auditores y Muchas televidentes. gracias a todos y muchas gracias también por escucharnos, y ojalá que también muchas y muchos de ustedes puedan ir reflexionando de estos temas en las acciones que realizan. Distinguidos auditores y televidentes, un nuevo programa de País Justo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.